de los departamentos con más población electoral, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y realmente es el departamento con más electores del país, Ujú. con más de 1.200.000 electores habilitados en todo el departamento. ¿Creció a diferencia de las otras municipales? Sí, Se siempre puede hay decir que sí. crecimiento en cada elección, hay un crecimiento de casi 200.000 electores para estas elecciones. Impresionante realmente la cantidad. Y la cantidad de jóvenes supongo que también habrá sido de esa magnitud, ¿verdad? Así es, en general los jóvenes representan el 30% del padrón. Ujú. Perfecto. Bueno, le invitamos al doctor para saber qué podemos hacer y qué no. Hasta ayer los candidatos ya terminaban su plazo de veda electoral prácticamente, ya empieza desde hoy. Y bueno, qué tienen que hacer y qué no pueden hacer, al igual que los electores también tienen sus obligaciones y sus prohibiciones, ¿verdad? Así es, a partir de hoy está prohibida la realización de todo tipo de propaganda electoral. Ujú. Eso significa pintar algo en una muralla, poner un pasacalle, colocar un afiche, un cartel, adem- Actos. además de los actos de proselitismo, que Ujú. son esas caravanas, las caminatas, esas batucadas que solemos ver en las calles, repartir calcomanías, es decir, todo eso está prohibido ya desde hoy hasta el domingo. ¿Qué pasa si se hace igual? Eso está prohibido, entonces la policía puede actuar de oficio, Ujú. se puede denunciar también ante la Fiscalía Electoral o ante el Juzgado Electoral para que podamos actuar de oficio. Ujú. Doctor, el elector, ¿qué tiene prohibido hacer, por ejemplo, ya? ¿O Y no tiene prohibición? lo que afecta al elector principalmente es la venta de bebida alcohólica a partir de mañana, Ujú. es decir, más a los comerciantes en realidad que los 00 electores en horas. general, es decir, no se puede vender desde las 19 horas del sábado Ah. y durante toda la jornada electoral. Es una prohibición que busca que la gente no acuda en estado de ebriedad a los Ujú. locales de votación porque eso suele ser un detonante de actos violentos, entonces ese es el objetivo de la ley, por eso se prohíbe desde las 19 horas del sábado. Por lo menos la venta, ¿verdad? Porque La si venta. tienen resguardada la bebida, tampoco se puede ya hacer Exacto, no mucho, está ¿verdad? prohibido el consumo, pero sí la venta de bebidas alcohólicas. Ujú. Doctor, ¿se suele cumplir eso? En la mayoría de los casos sí, sí Ujú. se cumple. Los supermercados suelen cumplir, los restaurantes también, es decir, de hecho todos los comercios pueden funcionar, solo que no pueden vender las bebidas alcohólicas. Ujú. Para que entiendan la audiencia, doctor, ¿de qué se encarga un juez electoral? Tenemos actividades específicas durante elecciones y también en épocas no electorales. Ujú. En, en lo que hace a elecciones, nos encargamos de la designación de miembros de mesa de todos los locales, en mi caso del Departamento Central. El, También la designación de apoderados y veedores. Apoderados hay del Ujú. distrito, hay de locales y también hay veedores en cada una de las mesas que pueden designar las organizaciones políticas. Además de eso, nos encargamos de recibir los sobres Ujú. después de la votación. El domingo a la noche nosotros nos encargamos de recibir los sobres que contienen las actas electorales y también los boletines utilizados, que es una novedad para esta elección. Ujú. Vamos a recibir los tres sobres que contienen las actas electorales, donde están los Ujú. resultados que se van a juzgar, y también el sobre 4 que contiene boletines utilizados que la ley ordena que se resguarde también en esta Claro. oportunidad. Doctor, este caso tan polémico, lo que ocurrió, por ejemplo, en Villarrica, Sí, ¿ustedes tienen injerencia sobre este tipo de hechos que se puedan claro, en el denunciar? caso de Villarrica, el juez de Guairá tiene la potestad de tomar las medidas en ese caso. Ujú. Primero para resguardar los materiales, revisar si hace falta. Entiendo que en ese caso se decidió cambiar totalmente los boletines Ujú. para garantizar la transparencia del sufragio en ese departamento o en esa ciudad. Doctor, en esos casos, ¿quiénes son los encargados de resguardar justamente estos materiales para evitar que se manipulen y obviamente después se usen para sumar votos? En el caso de Guairá, se remitió el primero al juzgado electoral y después a los registros electorales porque son los miembros de la Junta Cívica los que tienen que re- realizar la distribución hacia los locales de votación. Ujú.
El problema es que la Junta Cívica es un órgano transitorio que no tiene un local, ellos son voluntarios prácticamente Y son representantes de de varios partidos. partidos, pero no tienen sueldo, no tienen oficina, entonces trabajan siempre con las oficinas del registro electoral. Entonces, no conozco qué puntualmente pudo haber pasado en ese caso, pero Ujú. eso es lo que se hizo. Se llevó primero ante el juzgado electoral y de ahí hacia las oficinas del registro de todo el departamento, seguramente al registro electoral de Villarrica, y ahí en la verificación con la Junta Cívica justamente, aparentemente se descubrió esa irregularidad. Ujú. Doctor, a estas horas más o menos, o pasando un poco más las horas, justamente cuando se están acercando las elecciones, siempre ocurren denuncias de este tipo de hechos que se encuentran en boletines ya no sé cómo se dice, ya confeccionados Sí, prácticamente, ya sí. con el voto emitido, ¿verdad? ¿Ustedes tienen usted recibió algún tipo de denuncias en estos días? O sea, ya que fue En, hace poco realmente en mi caso no, es más, yo participé de la preauditoría, que significa revisar cada uno de los maletines para el Departamento Central. Yo participé, no hubo ninguna irregularidad. También participé en la auditoría final, que es la que se realiza al azar, eligiendo algunos maletines. Ujú. Tampoco encontramos ninguna irregularidad, así que por lo menos en el Departamento Central no recibí ninguna denuncia y tampoco pudimos constatar en las auditorías que se hicieron. Robo de materiales tampoco. Nada, hasta ahora se está terminando la distribución en estos momentos en Capital y Central y hasta ahora no hubo ningún inconveniente, todo distribuido, completo los materiales están. Mañana a las 14 está prevista una actividad que es una prueba final a Ujú. las máquinas de votación, un encendido para probar que todo funcione y después ya se resguarda nuevamente para que el domingo se instalen las mesas electorales. Lo que mucho se instaló también, doctor, es el miedo que mucha gente tiene. No, esto ya está todo cargado. Empiezan a surgir también ese tipo de versiones. ¿Hay alguna posibilidad que se pueda hacer fraude con este tipo de máquinas de votación? La verdad que no, con la máquina no hay forma de hacer fraude. Es Ujú. una máquina que no guarda resultados, que solo imprime la votación. Es decir, la información no está la información del voto, del resultado, no queda registrado o registrada en la máquina. La máquina solamente imprime el voto, cuenta el voto, después suma los votos, Ujú. imprime el resultado. No guarda nunca esos resultados. Entonces, Ya. no hay forma de que alguien pueda guardar o antes de la votación resultados como uno Ujú. quiere, porque no tiene capacidad esa máquina de guardar resultados. Los únicos datos que tiene son los datos de los candidatos con sus fotografías. Ya. Solamente eso. Que es, Doctor, sí. surgió también en las internas en el desarrollo leccionario que había gente que, por ejemplo, denunciaba que cuando iba a votar le aparecía como un voto emitido. La falla de la urna, ¿qué pasó en esos casos? ¿Qué pasa con...? Seguí también esos datos por la prensa. Yo entiendo que pudo haber sido una falta de capacitación también del elector. Muchas veces el Ujú. elector no practicó antes, como ocurre hasta ahora, porque Ujú. muchos se van a ir sin practicar. Esa es una deficiencia. En las internas también hubo deficiencia en la capacitación de miembros de mesa. Ujú. Ojalá que no se repita eso, porque los mismos miembros de mesa no sabían cómo utilizar la máquina, entonces siempre estaban dependiendo del soporte técnico de justicia electoral. Eh, en el caso de las internas, justicia electoral colabora con los partidos, pero no es la organizadora de las elecciones, eso también pudo haber influido, entonces si hubo algún error, probablemente eh, sea por culpa de los tribunales electorales de los partidos y no de justicia electoral. Y también puede ser la deficiente capacitación de miembros de mesa y de Ujú. electores. Al fin de cuentas, supongamos que estos boletines no se hayan descubierto, ¿esto podría tener algún valor? ¿Hay alguna forma de que esto haya pasado, pueda pasar desapercibido si es que se incluye en las bolsas de votación? La verdad que no hubiera servido para nada, ¿No? ¿verdad? Porque esas, según lo que leí, no tengo los detalles porque Sí. no formé parte de eso, pero según lo que leí, tenían firma de sus puestos vocales, es decir, Ujú. ni siquiera sabíamos Sí, si eran los estaban. verdaderos Ya. vocales porque cada mesa tiene designado tres personas, Ujú. un presidente y dos vocales, entonces ni siquiera sabíamos que eran los vocales, pero eso pasa por un control de nuevo, porque en el momento de la votación
los vocales tienen que firmar y para que pueda ser depositado en la urna, ese boletín tiene que firmar primero el presidente y es más, en el momento del escrutinio otra vez se controla que el boletín tenga las firmas correctas. O sea, va a pasar otra vez por muchos controles y si se hubiera ido de esa forma ese boletín a la mesa de la votación, probablemente ya se hubiera apartado simplemente porque ya tenía una firma que ni siquiera sabemos si era la firma correcta de los vocales. O sea que para que se produzca un fraude, varios filtros deberían estar de acuerdo, ¿verdad? Exacto, Para que... claro, por eso los partidos, movimientos, alianzas, concertaciones, primero tienen representantes en la mesa, como miembros de mesa. Segundo, pueden tener veedores en la mesa. Un veedor en cada mesa se puede tener, por cada candidatura. Además están los apoderados de local, puede tener 2 por local, 2 titulares, 2 suplentes. Puede tener un apoderado distrital, uno para cada distrito, para todos los locales Son del varias distrito. Es decir, involucradas. hay demasiadas personas, además del elector mismo, que puede controlar lo que está pasando. Sí. Entonces, hay muchos métodos de control que si uno sabe utilizar, es probable que, o por lo menos es muy difícil que se haga algún tipo de fraude. Ya, doctor, con este sistema, ¿usted cree que cómo lo ve, durante esa inspección que de repente hacen en los locales? ¿Creen que la gente realmente se siente segura al momento de votar? ¿O por existir este tipo de tecnología, como que se siente un poco más reacia a votar? Y yo creo que el que prueba la máquina, el que probó en las internas y aquel que logró practicar antes de la elección, se da cuenta que es muy fácil y que es muy seguro. Entonces, yo le invito a la gente que pierdan el miedo y que prueben. En cada local va a haber una máquina para practicar antes de votar. Incluso en la página web está... También está el simulador, entonces, que es exactamente igual que la máquina real. Entonces, cuando uno practica se da cuenta de que es muy fácil, no hay ningún inconveniente. Si uno puede manejar un celular, esa máquina es mucho más fácil que manejar un celular. Es decir, cualquier persona puede hacerlo, no importa la edad, no importa el grado de formación. Esa máquina es muy sencilla, la pantalla es bastante grande. Eso también facilita que uno pueda ver, que uno pueda elegir, que uno pueda leer. Hay números, colores, fotografías, es decir, muchas formas de identificar al candidato y facilitar que uno elija lo que realmente quiere. Así que para mí es una tecnología que puede facilitar la votación y en las próximas elecciones ya seguramente ya nos acostumbraremos y será algo normal para nosotros. Doctor, no es muy difícil ingresar. Uno entra en la página web de la Justicia Electoral, www.tsje.gov.pi, ingresa, hay un link creo de simulador. Sí, lo primero que le recibe ya es un simulador. O sea, una de las primeras opciones ya es el simulador y ahí ya puede practicar. Al buscar en Google también salta en el buscador o en cualquier otro buscador también salta el simulador, así que es muy fácil de acceder al simulador. Y si no se puede lograr eso, el día de la votación también en el local va a haber una máquina para practicar antes si es que hace falta. Despliega en primer lugar candidaturas a intendencias. Sí. Después no aparece, si bien no aparece un título después para concejales, uno al ingresar a cualquier candidato, lo que yo estaba probando, es como que te despliega otra vez una lista. Ahí sí aparecen ya discriminadas las listas, o sea, se ven a todos los candidatos realmente a concejales. Claro. Y uno tiene la posibilidad de elegir. Primero va a elegir uno a intendente, después va a elegir la lista que le gusta para concejales y al optar por una lista se le va a desplegar los candidatos. En el caso de Asunción son 24 candidatos, en las demás ciudades 12 candidatos y en otras 9 van a aparecer todos los candidatos de la lista que eligió para concejales con sus fotografías. Y ahí puede elegir por una persona. Doctor, estábamos hablando la otra vez con el doctor Lubetich y él nos decía que se va a tardar un poco en el tema de las elecciones, justamente por todo lo que se tiene que elegir. Esto podría lograr que se den varias filas de gente esperando, incluso ya en el cierre de votación. Bueno, la verdad que la gente siempre se va a última hora también a votar, y eso es un clásico. Pero la jornada normal, el proceso de votación de un elector va a llevar mucho tiempo. Yo creo que no, la máquina es bastante rápida, por eso
insisto en la capacitación, ¿verdad? Los que ya votaron con la máquina o los que pudieron practicar ya van a votar rápido y aparte uno ya sabe por quién va a votar, o sea, uno ya decidió antes seguramente, entonces ir a elegir y ya está, no debería tardar tanto, ¿verdad? Entonces sí podría tardar cuando uno no sabe, no tiene la experiencia con la máquina y podría dudar un poco más, pero tampoco va a ser tanto porque son solo 2 cargos, esa es la ventaja. En internas PLRA, por ejemplo, funcionó igual y tenían muchos más cargos. Claro, porque ellos tenían de sus elecciones, o sea, de Claro, sus sus elecciones autoridades. partidarias, además de los candidatos para intendentes y concejales. Entonces, igual funcionó a pesar de eso, así que yo no creo que se tarde mucho. Eh, Tal vez algunos sí por desconocimiento de la máquina, pero la mayoría ya sabe cómo usar y es fácil. O sea, la máquina también te va indicando qué hacer, así que es seguir las instrucciones y ojalá que no tarden tanto porque eso significa que va a haber menos fila, que es lo que la gente no quiere formar fila para votar. Entonces, eso a veces desanima. Mientras menos fila haya, la gente quiere ir a votar más. Doctor, el tema de la venta de cédulas, retención de cédulas, eso generalmente la gente dice, bueno, hoy por ejemplo decían en Semilla para la Democracia, no hay ninguna persona que se sepa que haya ido presa o haya sido multada por este tipo de hechos. ¿Hay alguna forma que se pueda sancionar o la ley es un poco floja todavía en ese sentido? La ley establece pena privativa de libertad o multa. En el caso del Código Penal puede llegar hasta 5 años de pena privativa de libertad o multa. Lo que falta es que primero la gente denuncie más, es decir, que entienda que no es algo normal, o sea, que el hecho de que haya ocurrido siempre o de que haya ocurrido antes no significa que sea legal, es ilegal, es una conducta castigada por la ley, entonces eso significa que está prohibido, o sea, no se puede hacer. Y si se hace, se tiene que denunciar. Entonces, y con eso de a poco vamos a ir cambiando esa mala costumbre y alguna vez seguramente vamos a dejar de hacer eso, ¿verdad? O sea, más allá Entiendo. del castigo, yo creo que es aprender cada uno a valorar su voto, la importancia de su voto, y si alguien le ofrece algo, denunciar inmediatamente. Hoy en día todos tenemos la posibilidad de grabar voz, grabar audio, imágenes con nuestros celulares, así que es mucho más fácil lograr tener una prueba, que es lo complicado Claro. en estos delitos. Recuerdo justamente porque mucho tiempo cubrí elecciones, jornadas eleccionarias, donde había masiva cantidad de gente y siempre donde hay mucha cantidad de electores se genera este tipo de hechos, de denuncias. La gente se acercaba justamente a los fiscalizadores, a los fiscales, se les llamaba a los fiscales, les mostraban, nosotros tenemos fotos, grabamos, pero no pasaba más de eso. ¿Qué tiene que hacer el elector que sabe que se está cometiendo algún tipo de o sea, este tipo de delitos, para que realmente se tome en serio de estas denuncias, ¿verdad? Este tipo de Y denuncias. la verdad que la Fiscalía las últimas elecciones está desplegando una gran cantidad de fiscales, tanto puedo hablar exactamente de Capital y Central. Eh, entonces, lo que hay que hacer es simplemente informarse, buscar dónde denunciar. La Fiscalía tiene una oficina de denuncia que funciona 24 horas en todas sus sedes. Entonces, es acercarse, hacer la denuncia y con eso yo creo que se va a empezar a procesar. Si uno está en el local, llamar, primero empezar con la policía, que si hace falta llamarle a un fiscal penal, porque es un delito como cualquier otro, Claro. entonces debe ser atendido por el fiscal penal. Y sí, yo creo que hay que animarse a denunciar también, con eso se puede combatir. Doctor, ¿cuál cree que es el delito que más se comete en elecciones? Y es la inducción al voto, ¿Sí? sí. Al momento de acudir a la... Antes y en el momento también, ¿verdad? Es algo que es muy difícil de combatir porque se hace en Sí. forma personal, casi privada. Entonces uno a veces al llegar, a veces un rato antes, a veces se van a buscarle, o sea, aprovechan el momento para, digamos, sugerir una votación. Y eso puede afectar la libertad del sufragio. Es decir, eh, cualquiera sea el motivo, porque es su amigo, su vecino, porque es su jefe o porque le ofrece algo, ahí está
el O problema, sea, ¿verdad? ¿cómo probar ya Ahí ya es el problema. Entonces, sí, eso yo creo que eso es lo que más ocurre. Sin darnos cuenta, Ujú, somos inducidos a votar por alguien, por algún candidato, y eso también está prohibido, ¿verdad? Entonces, por ujú. eso son cosas que nos parece normal, pero en realidad son conductas castigadas, a veces con multa y a veces con pena privativa de libertad. Doctor, ¿cuál es el delito que tiene más pena, más castigo al que comete? Y son los que están en el Código Penal, que llegan hasta 5 años, que por ejemplo, impedimento de elecciones, la Ujú, coacción al elector, el ofrecer algo a cambio de votar en un modo determinado, ujú. pedir algo también A a cambio. cambio. Todo eso tienen pena de 5 años. Son las conductas más graves, ¿verdad? A Ujú. partir de la vigencia del Código Penal, porque en el Código Electoral teníamos otras conductas más leves, con pena, hoy en día solamente con penas de multa. ¿Conoce la ley si alguna vez en todo este proceso, en estos 5 años, quizás un poco más, se cambió? ¿Sufrió algunas modificaciones con respecto a estas sanciones o No, están eh, tal cual de hace tenemos, 1000 años? tenemos el Código Electoral que es del año 1996, que no Ujú, sufrió modificaciones en la parte de delitos, y tenemos el Código Penal que es del año 97, ujú. que tampoco sufrió ninguna modificación en cuanto a los delitos electorales, entonces no hubo ninguna reforma. Para esto no hace falta que exista un órgano aplicador, o justamente esa es la discusión. No, en el caso de los delitos no hay discusión porque son los fiscales penales ordinarios, Ujú, digamos. O sea, es como cualquier otro hecho punible, así que no, ese no es el problema. ya. El problema es la denuncia y seguramente la falta de pruebas. Ujú. Doctor, la gente también pregunta mucho, ¿se le va a multar o no? ¿Se va a ejecutar o no la multa de 44.000 guaraníes a los que no votan en estas elecciones? No, de hecho nunca se aplicó. O sea, hay que ser realistas. El- Está en la ley, es obligatorio según la Constitución votar. En la ley está prevista una sanción, pero nunca se aplicó por cuestiones de reglamentación. Ujú, Falta el procedimiento, falta cómo aplicar la multa. Entonces, objetivamente podemos decir que no se va a castigar a las personas que no se vayan a votar el domingo. Eso no significa que no sea una obligación. claro, O por sea, supuesto. el voto es obligatorio. Además, el voto es importante, el voto de cada uno es importante. Ujú, Entonces, eh, no es que porque no tenga sanción uno tiene que dejar de ir a votar. Al ujú. contrario, tiene que ir a votar no porque hay sanción, sino porque es su derecho y es una obligación que establece la Constitución, que tampoco es un capricho de la Constitución o de los constituyentes, sino que tiene su importancia, por algo ellos dijeron que era obligatorio. Lo que se busca es que la gente participe y que elijan su autoridad. En este Ujú, caso, se trata de elegir a las autoridades municipales que se van a encargar en los próximos 4 años de problemas cotidianos de cada uno: basura, claro. baches, tránsito, es decir, cuestiones que nos importan a todos. Entonces, es muy importante ir a votar. Doctor, en el tema de que, bueno, supuestamente las elecciones, estas son, bueno, en realidad son innovaciones las que se implementan con este sistema electoral. El tema del desbloqueo, voto preferencial, urnas electrónicas, hay algunas modificaciones con respecto a la ley de financiamiento político también. Esas son todas las innovaciones. El hecho, antes era muy clásico también, como había varias jornadas eleccionarias, por ejemplo, del Partido Colorado un domingo, el próximo domingo del Partido Liberal y después todos los partidos de oposición minoritarios lo hacían en un día. Era como que una persona tenía varias o múltiples afiliaciones. Eso se terminó, podría decirle, con que todos voten en un mismo día. Lastimosamente no. Pero no hay, o sea, tiene el registro que igual hay gente que vota No, voto en doble, varias. voto doble ya no hay, Ujú. ¿verdad? De hecho, creo que hace unos años hubo y hizo la denuncia, Justicia Electoral se encargó de hacer la denuncia. Sí, recuerdo, ante la Eh, fiscalía. pero hoy en día ya no ocurre, pero sí tenemos casos de personas que siguen en padrones de varios partidos. Ujú. Ese problema todavía no se solucionó. Lo que se evitó con las elecciones internas simultáneas es que se vote en más de un partido.
en más de una interna Pero partidaria. igual se registran casos o... Igual hay personas que están afiliadas a más de un partido, Ah, porque el control no tiene justicia electoral. claro. Ese es el problema, un problema de legislación, porque el registro de afiliados es independiente, es autónomo de cada partido. Entonces, ese es el problema. Cada partido se encarga de sacar o no sacar a la persona. Entonces, si existiera un mecanismo de eliminación automática a partir de cada afiliación, es decir, yo me afilio hoy, quiere decir que todas las anteriores son inválidas. Claro. Eso es lo que falta y eso podría administrar justicia electoral sin problema con un sistema informático. Podemos comparar con el SINAR de los funcionarios públicos, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Pero podría ser peligroso, doctor. ¿Por qué digo? Porque supongo, están estas afiliaciones que te afilian sin tu Sí, consentimiento. sí, Te pueden hacer figurar, por ejemplo, exacto. qué sé yo, al Partido Liberal, vamos a decirle, ¿verdad? La última afiliación. Yo soy colorada, pero al Partido Liberal entonces me anulan mi posibilidad de Claro, votar en unas exactamente. internas Puede ocurrir, como... por eso solamente hay que cumplir las medidas de seguridad que establece la ley. Si eso se cumple, no va a haber ningún problema. Que solicitud de afiliación, solicitud auténtica de afiliación que tiene que hacer la persona y la aprobación del órgano competente. Si se cumplen por lo menos esos dos pasos de afiliación, no vamos a tener ese inconveniente. El problema es que no se cumplen a veces ninguno de los dos pasos, ¿verdad? Claro. No hay solicitud de afiliación y tampoco hay aprobación del órgano competente. Entonces, es como cargar datos a un sistema directamente como que alguien está afiliado y punto. Doctor, estas elecciones se volvieron un poco más violentas en el sentido de que se registran casos de crímenes políticos. ¿Ustedes tienen algún tipo de intervención cuando ocurren así, cuando se tratan de candidatos electorales? Justicia electoral toma como preocupación. Obviamente, en un ambiente donde hay mucha violencia contra candidatos, eso es malo para la imagen del sistema electoral. Ahora, el castigo corresponde, como cualquier otro hecho punible, al Ministerio Público y a los jueces penales. Justicia electoral no tiene intervención en esos casos porque no tenemos tipificación de delitos relacionados, o por lo menos en homicidio relacionados con elecciones o con política. O sea, no Violencia existe, política. no existe, ¿verdad? Entonces, es homicidio, en el caso de las muertes, es homicidio culposo o doloso, pero es un delito común, digamos. No hay ninguna calificación específica, por eso queda en manos de la justicia ordinaria. Perfecto. Y bueno, doctor, vamos a una pausa breve y volvemos con más informaciones sobre todo lo que tenga que ver con las elecciones.